Vamos. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. Usted no es de Albacete, ¿no? No soy de Albacete, soy de Alicante. Qué parecido. Bueno, pero pasa usted por allí muy a menudo. Paso, sí, evidentemente, sí, eso es verdad. En fin, vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. El Grupo Patrios en el Parlamento Europeo, al que pertenece Vox, ha presentado una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apenas 72 horas antes de que firmen Paraguay el acuerdo comercial con Mercosur. Este tratado permitirá el intercambio de productos, especialmente en el sector primario, entre la Unión Europea y los 4 países sudamericanos que integran Mercosur: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, abriendo un mercado potencial de cerca de 700 millones de personas. No obstante, para el Grupo Patriots y en particular para Vox, el acuerdo supone una gravísima traición al campo español y a toda España, porque nuestro campo es el sustento de todos los españoles, según ha denunciado el portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxade. Juntos hacemos historia. Esto es lo que ha dicho von der Leyen, la jefa del Partido Popular Europeo, al anunciar que este sábado firmará el acuerdo con Mercosur. También Sánchez recibió el fin de las negociaciones con un al fin. Así es como celebra el bipartidismo esta gravísima traición al campo español y a toda España, porque nuestro campo es el sustento de todos los españoles. El acuerdo con Mercosur va a inundar España de productos que no cumplen con todas esas normas que sí pesan sobre nuestros productores. Miles de familias van a ver cómo matan su modo de vida y su futuro. Vox es el único partido que desde el principio hasta el final ha luchado sin dudas ni descanso contra este acuerdo. Y tampoco ahora vamos a parar. Vox y nuestro grupo político Patriotas por Europa presentamos hoy una moción de censura contra von der Leyen para que sea inmediatamente cesada y sustituida por una comisión que pare el acuerdo con Mercosur y dé un giro radical a la política europea. Pues de nuevo afloran las contradicciones. Ya saben ustedes que eso es un concepto muy marxista-leninista, lo de jugar a que las contradicciones del enemigo afloren. A Pablo Iglesias le gusta mucho el concepto y luego al final resulta que él pues ha quedado enredado en toda una serie de contradicciones que más parecen una camisa de fuerza que otra cosa. Pero en el caso de von der Leyen, en el caso de Europa, pues ahí el Partido Popular Europeo tiene un problema. Y es que cada vez va quedando más claro que tiene con el Partido Socialista Europeo una alianza completamente antinatural en principio desde el punto de vista ideológico, pero basada en que ambos comparten un mismo objetivo, que es, en virtud de una serie de mandangas, que si el pobre planeta, que si el clima, que si la madre que lo parió, pues resulta se dedican a arruinar a Europa. ¿Para beneficiar a quién? A China. La pregunta es, ¿están todos ellos cobrando de China? ¿O en algunos casos es solo ideológico el asunto? Realmente es que les mola el régimen chino y odian el régimen capitalista. A lo mejor en otros casos es meramente dejarse llevar, porque o pasas por el aro de los que están a sueldo de China o de los que querrían un régimen como el chino, o no prosperas dentro de lo que es la actual estructura de poder en Europa. Pues posiblemente ese sea el grupo mayoritario, el de los de, bueno, es que como mandan los prochinos, pues no tengo más remedio que plegarme. Pero a mí me da igual los motivos por los cuales alguien se pliegue a una estrategia destructiva de Europa. El caso es que hay una estrategia destructiva de Europa. Están arruinando sector tras sector. Y ahora resulta que después de arruinar, por ejemplo, la industria alemana en beneficio de los productos chinos, dicen, caramba, ¿cómo podemos hacer? Aquí en Alemania está creciendo mucho la extrema derecha, ¿cómo podemos hacer para recuperar el pulso económico? Y en vez de decir, oye, pues deja de entregar tu economía a China, cogen y dicen, bueno, pues hacemos un acuerdo con Mercosur e inundamos a los países de Mercosur de productos industriales alemanes y a cambio, claro, les tenemos que dar algo. ¿Qué les damos? Pues les damos inundar Europa de productos agrícolas y ganaderos procedentes de Mercosur. Con lo cual, para poder aplicarle la respiración asistida a la industria alemana, resulta que se van a cargar todavía más
el sector primario en los países del sur de Europa, entre ellos España. Y Pedro Sánchez aplaudiendo. Hombre, no es extraño. Al fin y al cabo, Úrsula ordena y Pedro Sánchez obedece. Si Pedro Sánchez sigue aquí en España al frente del gobierno es porque a Úrsula le ha interesado. Fíjate como en otros países, como no son progres, pues en cuanto cogen... no has cumplido el parágrafo 34 de las normas de los dineros que entregamos, por tanto te retenemos la pasta. A Sánchez no, a Sánchez le han permitido gastar lo que ha querido, no presentar las cuentas. Da igual, porque como es un buen mayordomo de Úrsula, pues ya está. Y claro, Feijóo pues tiene un problema. Es que Feijóo es un chico de Úrsula. Está en su grupo parlamentario. Ursula von der Leyen es del Partido Popular Europeo. Era la candidata del Partido Popular Europeo. Y por tanto, pues entre el uno, que es el mayordomo, y el otro, que está en el mismo grupo y tiene que obedecer también las órdenes de Úrsula, pues a nuestros agricultores y ganaderos que les den. Bueno, Patriots va a presentar hoy una moción de censura contra von der Leyen. No va a salir adelante, porque seguramente el Partido Popular Europeo votará en contra, incluidos los parlamentarios españoles, que tendrán que explicar a los electores españoles por qué votan en contra de una moción de censura motivada por ese acuerdo con Mercosur que es ruinoso para el campo español. Pero bueno, pues es igual. Votarán en contra de la moción de censura contra Ursula von der Leyen. No saldrá adelante esa moción, pero da lo mismo. Las mociones de censura son una herramienta de control y una herramienta de propaganda. Y Patriots, pues en vista de que la Comisión Europea ha hecho oídos sordos a las demandas de los agricultores, pues dice, ¿cómo puedo hacer algo? ¿Cómo puedo tocar las narices? ¿Cómo puedo dificultarles el tema? ¿Cómo puedo hacer que al menos paguen electoralmente? Pues presento una moción de censura, aunque la pierda. Ya han presentado antes alguna otra moción de censura y la perdieron. Y pues no pasa nada. Habrá que oponerse con todas las armas y habrá que aumentar la presión en las calles y en el Parlamento para que cuando llegue ese acuerdo con Mercosur al Parlamento Europeo, pues al menos una parte del Partido Popular Europeo se vea obligada por la opinión pública a votar en contra del acuerdo con Mercosur, porque destruye a nuestro campo, destruye nuestra ganadería, sacrifica el sector primario español a los intereses de la industria alemana, que como está perdiendo dinero con China, pues quiere recuperarlo a costa de los países del sur. Bueno, Estados Unidos va a enviar ayuda humanitaria a Cuba. Qué sorprendente, ¿no? Bueno, no tanto. Marco Rubio, pues es hijo de cubanos. Escuchen. Estados Unidos anunció el envío de vuelos con ayuda humanitaria a Cuba, comprometida el pasado mes de noviembre tras el paso del huracán Melissa. La información fue confirmada por el secretario de Estado Marco Rubio mediante un breve comunicado. Estamos trabajando con la Iglesia Católica y con nuestros socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano y no al régimen ilegítimo. La administración Trump apoya al pueblo cubano, escribió Rubio en sus redes sociales. La ayuda, valorada en un total de $3 millones, será distribuida entre las personas afectadas, evitando, según el Departamento de Estado, la interferencia del régimen y asegurando la transparencia y la rendición de cuentas. El huracán Melissa azotó a finales de octubre amplias zonas de Jamaica, Haití y el este de Cuba, dejando cerca de 60 fallecidos en el Caribe. En la isla, el gobierno cubano se vio obligado a evacuar de manera preventiva a más de 700.000 personas. Cuba está en la más absoluta miseria. Cuba está destruida. No hay ni para que funcionen las redes eléctricas 24 horas al día. Ese es el legado de 70 años de socialismo represor. Cuba está en estos momentos en una posición enormemente complicada, porque la caída del régimen chavista en Venezuela, el inicio de la caída, porque el régimen chavista todavía no ha colapsado, pero la detención de Maduro y la toma de control por parte de Estados Unidos de lo que son las principales decisiones económicas en Venezuela, pues significa por lo pronto que Venezuela ya no entrega petróleo ni dinero a Cuba, con lo cual Cuba pierde uno de sus últimos apoyos,
una de sus últimas vías de financiación, así que al régimen le queda poco tiempo, al régimen cubano, esperemos que el mínimo imprescindible. Y hemos visto alguna declaración, en fin, sorprendente por parte de algún dirigente cubano como Díaz-Canel, instando a que el Partido Comunista, pues en fin, se responsabilice de lo que no funciona en la isla. Y ahora vemos este gesto de Estados Unidos que dice que va a enviar ayuda humanitaria a Cuba para que la población pues pueda recuperarse de los efectos del huracán que sufrió en octubre. Evidentemente, esta noticia, si se produce, no es por el envío de la ayuda humanitaria en sí, sino porque se está lanzando un mensaje. Y es un mensaje donde se recalca que la ayuda se va a canalizar a través de la Iglesia Católica para que llegue al pueblo, no se lo queden los sinvergüenzas comunistas. Pero el caso es que es un anuncio de una medida que en cierto modo significa tender la mano a la isla, con lo cual imagino que las conversaciones que en estos momentos debe de haber bajo la mesa con el gobierno cubano para forzarle a capitular antes de que se produzca un colapso violento, pues deben de ser intensísimas. De hecho, lo dijo Trump hace no demasiados días, instaba al gobierno cubano a negociar antes de que fuera demasiado tarde. Estados Unidos pues no tiene ningún interés económico en la isla. Cuba no tiene petróleo, no tiene depósitos de tierras raras, pero Estados Unidos quiere que caiga el régimen cubano. Y ahí influye tanto el deseo de Trump de ejecutar la doctrina Monroe, es decir, el continente americano para los americanos, como las propias querencias personales de Marco Rubio. Marco Rubio es hijo de cubanos, creo que fueron sus abuelos los que se exiliaron de Cuba en el año 53, y Marco Rubio no ha ocultado nunca que hará lo posible para devolver la libertad a la isla donde nacieron sus abuelos y sus padres. Y bueno, pues eso le honra. El que ahora envíe ayuda humanitaria por el huracán pues indica que las conversaciones están en marcha, así que con un poquito de suerte pues vemos dentro de no mucho que el régimen cubano empieza a autodesmontarse. Ojalá. Bueno, hablando de Venezuela, Trump se reúne hoy con María Corina Machado en un almuerzo privado a puerta cerrada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, mantendrán hoy un almuerzo en la Casa Blanca para analizar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. De acuerdo con la agenda oficial del mandatario estadounidense, el encuentro tendrá lugar a las 12:30 de la mañana de Washington, en un comedor privado de la Casa Blanca, y se celebrará a puerta cerrada sin acceso para los medios de comunicación. Bueno, ¿cómo está la cosa en estos momentos en Venezuela? Bueno, he retuiteado antes un análisis que me parece perfecto del periodista Francisco Poleo. Lo tienen ustedes en mi cuenta de Twitter. Está en estos momentos en Venezuela, pues jugándose un proceso que tiene bastante de coreografiado, como dice don Francisco Poleo, en el sentido de que todos los participantes pues tienen que hacer cosas y a la vez representar públicamente un papel. Todos los participantes, Delcy Rodríguez, los chavistas duros con Diosdado Cabello a la cabeza, el gobierno americano, María Corina Machado, todos tienen que ir poco a poco moviendo las piezas. En general, lo que está sucediendo es que poco a poco el régimen venezolano va ejecutando lo que desde Washington se dicta. En estos momentos quien manda en Venezuela es Marco Rubio,
Delcy Rodríguez pues es una ejecutora que tiene que salvar la cara ante los duros de su régimen, ante toda esa segunda fila de fanáticos y sádicos que compone el régimen. Y bueno, pues ahí andan cada uno moviendo sus piezas, intentando no perecer en el proceso. María Corina Machado, pues María Corina Machado se reúne con Trump porque tiene que mover ficha también de cara al proceso de transición. Cuando el régimen se haya autodesmontado del todo, que no se producirá hasta que no se empiecen a presentar las primeras denuncias contra los torturadores, cuando el régimen se haya desmontado del todo y ya vaya camino de unas elecciones libres, pues lógicamente se podrá presentar quien quiera. Pero, como ha pasado, por ejemplo, en Honduras, pues Trump es libre de apoyar, dar su respaldo a quien a él le plazca. En Honduras dio su respaldo a Nasfura y al final, pues Nasfura ha ganado por la mínima. ¿Sin el respaldo de Trump habría ganado? Posiblemente no, habría perdido por poquito, pero habría perdido. El respaldo de Trump, pues oiga, tiene su importancia, porque sabes que cuentas con el aval de Estados Unidos, lo cual, pues que le pregunten a Milei para qué sirve, cuando en el mercado le intentaron, por la rebelión del Congreso argentino, montar un follón financiero, pues salió el gobierno de Trump y dijo: respaldamos la moneda argentina. Oiga, se acabó el follón en 3 minutos. Bueno, pues lógicamente la gente en Honduras, en Venezuela o en cualquier otro sitio sabe que si tienen a un aliado de Trump gobernando, pues van a contar con ese respaldo. Si no tienen a un aliado de Trump gobernando, pues no contarán con respaldo ninguno por parte de Estados Unidos. Así que el respaldo de Trump en unas eventuales elecciones, pues tiene una enorme importancia. Y María Corina Machado, pues es consciente de ello y tiene que ganarse ese respaldo de Trump. Trump, hay una cosa por la que no pasa, bajo ningún concepto, que es que alguien tontee con los líderes europeos. Ya se lo dije a María Corina Machado en cuanto se produjo la detención de Maduro. Rompe con los líderes europeos ya, y de manera visible. Aléjate de ellos, porque si Trump tiene la más mínima sospecha de que Macron, von der Leyen, Merz, Starmer, Sánchez, Felipe González o cualquier otro te comen la oreja, no vas a contar con el respaldo de Trump. Yo si estuviera en la piel de Trump, tampoco te respaldaría si pensara que unos mangantes que están hundiendo Europa y que están tocándole las narices a Trump todo el día para ver si Trump no saca adelante a Estados Unidos, yo tampoco te respaldaría, María Corina, si pensara que esos mangantes están detrás y utilizándote para sus estrategias, porque entonces a Venezuela le va a ir muy mal. Entonces, si María Corina, además de una mujer brava, valiente, íntegra, es inteligente, que lo es, pues yo deduzco que sabrá distanciarse de los europeos tóxicos lo más posible y de la forma más visible posible, y que se acercará a Trump lo más posible, que es quien le puede ayudar a tomar el control en Venezuela. En paralelo, 87 presos políticos han sido liberados ya. 87 de 820, según las listas publicadas por el Foro Penal hace 3 horas. Lo cual quiere decir un poquito más del 10% de los presos. Siguen quedando en las cárceles del régimen asesino pues más de 700 presos políticos, casi el 90% de los que había. Bueno, paciencia, irán saliendo. Ya les he dicho que algunos no pueden salir porque muy posiblemente los hayan desaparecido, los hayan asesinado en prisión. Otros no pueden salir de momento porque probablemente estén en unas condiciones tan lamentables que no se les puede poner directamente en libertad sin quedar en evidencia las torturas del régimen.
Así que entiendo que haya ciertos retrasos, pero me satisface ver que el ritmo, pues hombre, no va mal, porque eso me indica que Estados Unidos está presionando para que esa liberación se produzca y se produzca cuanto antes. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Por lo pronto, un último comentario sobre eso. Han oído ustedes, ¿verdad?, lo de la mediación de Zapatero, que había logrado que 5 de los 19 españoles que estaban ahí presos fueran liberados. Ya. Hemos visto cómo esos españoles llegaban a España y el gobierno español les aislaba de la prensa y les comunicaba que el gobierno venezolano dice que no pueden hablar, que no pueden contar qué les pasó en la cárcel. Sin embargo, se ha liberado hace 3 días a 3 italianos y Giorgia Meloni los ha recibido al pie de la escalerilla del avión y han contado cómo tenían que dormir, han estado 14 meses durmiendo en el suelo lleno de cucarachas de una celda asquerosa. O sea que los italianos sí pueden hablar, pero los españoles no. ¿Quién no quiere que hablen los presos políticos españoles? No es el gobierno venezolano, es el gobierno español, es Zapatero. La mediación de Zapatero, para lo único que ha servido es para que los presos políticos españoles estén silentes, mientras que los italianos sí que hablan para denunciar las condiciones en que estaban encarcelados. Pero qué puñetera vergüenza. Qué asco de gobierno y de Zapatero, de los dos. Bueno, la Fiscalía dice que no hay caso en el caso de presuntos abusos sexuales de Paco Salazar. Escuchen. La Fiscalía se ha opuesto a la admisión a trámite de la querella presentada por la organización Hazte Oír contra la exdirigente socialista Paco Salazar por presunto acoso sexual a varias mujeres, al considerar que no existe la denuncia necesaria por parte de las supuestas víctimas y que la acción judicial se basa únicamente en informaciones periodísticas sin testimonios directos. El Ministerio Público sostiene que no concurren los requisitos legales para que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid admita a trámite la querella. En su escrito, Hazte Oír solicita que se investigue a Salazar por presuntos delitos de acoso sexual y contra la integridad moral. La querella se extiende asimismo al delegado de gobierno en Madrid, Francisco Martín, y a Antonio Hernández, ex mano derecha de Salazar, por una supuesta omisión del deber de perseguir e impedir delitos y por encubrimiento. O sea, que dice la Fiscalía que como las acosadas por Paco Salazar no han presentado denuncia, pues que no puede perseguir el caso. Y tiene razón. Si las perjudicadas no denuncian, pues entonces no hay caso. No hay caso penalmente. Periodísticamente claro que lo hay, pero penalmente no. Pero amigo, vamos a comparar esto con el caso de Julio Iglesias. En el caso de Julio Iglesias tampoco hay denuncia, pero ¿qué ha hecho la Fiscalía? Pues ha concedido la condición de testigo protegido a las denunciantes y las ha citado para tomar las declaraciones. Es decir, sin que hubiera denuncia, la Fiscalía investiga y actúa. Por lo menos actúa inicialmente para ver si las denunciantes quieren presentar denuncia. Si no la quieren presentar, entonces acabó el caso. Pero la Fiscalía intenta ver. Entonces, en el caso de Paco Salazar, ¿la Fiscalía ha contactado con las denunciantes para preguntarles si quieren presentar denuncia? ¿O directamente, como no hay una denuncia presentada, ha archivado el caso? Curioso, ¿eh? Esta especie de doble vara de medir de la Fiscalía. Para las cortinas de humo con Julio Iglesias, máxima actividad. Para perseguir los acosos sexuales dentro del Partido Socialista, ahí cero pelotero. Ah, pues está muy bien, hombre. Gracias por evidenciarlo de una forma tan ostentoria, que diría Jesús Gil. En fin, una última cosa. Parece que el ocaso de Sánchez es más acelerado de lo que creíamos. Gallardo, el del hermanísimo, el que colocó al de la danza de las chirimoyas en el Conservatorio de Badajoz, pues ha decidido renunciar a su acta por sorpresa. Uy, qué cosas, escuchen.
El ya exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha renunciado de forma inesperada a su acta de diputado de la Asamblea de Extremadura, que debía recoger el próximo 20 de enero, fecha fijada para la constitución del Parlamento Autonómico. Gallardo dimitió recientemente como líder del PSOE regional tras cosechar los peores resultados de la historia de los socialistas extremeños en las elecciones del pasado 21 de diciembre. En un mensaje publicado en su perfil de X, el dirigente socialista ha señalado: "Ha sido un honor servir y compartir tantos años de compromiso, esfuerzo y aprendizaje junto a tantas personas maravillosas. Pero hoy doy un paso al lado para preservar mi dignidad y recuperar la serenidad que me permita seguir adelante con la conciencia tranquila". Gallardo será juzgado a finales de mayo por la Audiencia Provincial de Badajoz por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el marco de la investigación sobre la supuesta colocación laboral en la Diputación de Badajoz del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez Pérez Castejón. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues según algunas crónicas, lo que ha pasado es que los socialistas extremeños pues han dicho con mucha razón que si Gallardo tomaba posesión del acta con el fin de intentar que su caso al final pase al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura o al Tribunal Supremo, pues que con eso lo único que van a hacer es hundir todavía más al PSOE extremeño. Y al final parece que la presión ha dado sus frutos, que alguien le ha dicho: Gallardo, no seas chirimoyas, lárgate. Y Gallardo pues se ha ido. Pero eso querría decir que Sánchez cada vez controla menos en el partido. O a lo mejor alguien ha llegado a un pacto y le ha dicho a Gallardo: mira, macho, vete ya, quítate del foco, que pase esto en mayo y tranquilo, que no va a haber condena, o que la condena va a ser leve. No sé, sería posible que alguien haya tocado a alguien y hayan llegado a ese acuerdo. Espero que no. Prefiero quedarme con la otra versión, con la de que los socialistas extremeños están preocupados por su propio futuro. Es una versión, en fin, sorprendente, por lo lógica. Pero, bueno, yo qué sé. Vamos con la pausa publicitaria y a las noticias de las 8. Que las noticias de las 8, pues en fin, tenemos de todo. Ya tenemos precio para Groenlandia, tenemos encuestas sobre Donald Trump, hay nuevos datos que llegan desde Irán, nuevas revelaciones, bueno, nuevos desarrollos en el caso Epstein y el hijo de Ábalos, que ha decidido empezar a cantar.